Aló. Bueno, buenos días. Gracias por la asistencia. Bienvenidos a los presentes, estudiantes, profesores, autoridades universitarias. Una vez más, la cátedra Enrique Macaya Laman se precia de tener esta actividad que trata sobre el programa Kioscos Socioambientales para la participación comunitaria. El programa de kioscos socioambientales existe desde el 2007, fue creado durante la coyuntura del Tratado de Libre Comercio y la discusión que se estaba haciendo dentro de la universidad y fuera del país, y para las comunidades, y bueno, a partir de ahí ha habido un largo camino. A la Cátedra Macaya le interesa el tema precisamente porque como ustedes saben, fue creada en 1997 para la reflexión sobre las humanidades y el humanismo. Dentro de la Escuela de Estudios Generales, la acción social tiene un papel importantísimo. La gente a menudo olvida que parte del ciclo humanista que posibilita que nuestra universidad sea conocida como tal es precisamente el trabajo comunal universitario y la proyección a las comunidades. Esto en la medida en que la universidad tiene como pilar, aparte de la docencia y la investigación, la acción social, pues debemos necesariamente como universidad pública recordar que somos parte de nuestra sociedad y que debemos devolver la inversión, no el gasto, como le gustan decir algunos, que hacen con nosotros, ¿no? Entonces, siempre recordando el compromiso con la acción social de la Universidad de Costa Rica y de la Escuela de Estudios Generales, esta cátedra se complace en organizar esta actividad junto con la sección de Sociología, que la va a moderar nuestra coordinadora María José Gru. Gracias, buenos días. Gracias, Tati. Bueno, muy buenos días a todas, a todos. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta actividad que, como bien decía Tatiana, lo que buscamos es justamente reflejar el rol y la importancia que tiene la acción social, no solamente para realimentar nuestro quehacer como universidad, sino también porque representa nuestro puente con las comunidades. Para poder llevar a cabo esta actividad, entonces, contamos con la participación de 4 personas del programa de kioscos socioambientales. 2 son docentes y vamos a tener la participación también de 2 estudiantes que hacen parte de las distintas actividades del programa. Vamos a dar inicio con la participación de José Mora Calderón. Él es geógrafo y es el actual coordinador del programa de kioscos socioambientales. José también es docente en la sede de Occidente. Les voy a presentar rápido y luego les voy dando la palabra a cada quien. Luego también vamos a contar con la intervención de María José Cabezas Castro. Ella es psicóloga, es docente en la Escuela de Psicología y docente también en el programa de kioscos socioambientales. Luego vamos a tener la participación de Jimena Tercero y Miguel Guevara. Ellos son estudiantes. Ambos son estudiantes de Ciencias Políticas. Jimena nos va a hablar sobre, es asistente del Observatorio de Bienes Comunes, y Miguel es asistente del TCU que tiene el programa de kioscos socioambientales. Entonces vamos a darle primero la palabra a José, quien nos va a hacer una introducción sobre los antecedentes, el quehacer y la trayectoria que ha tenido este programa desde que se creó y hasta la actualidad. Gracias, María José, y muchas gracias a Tatiana por el espacio. Bueno, sí, muchas gracias a las compañeras y mucho gusto y buenos días a todas y todos. El programa Kioscos Socioambientales para la organización comunitaria forma parte de la Vicerrectoría de Acción Social. Como ustedes saben, la Universidad de Costa Rica tiene 3 pilares sustantivos: la docencia, que son las carreras en donde ustedes están, ¿verdad?, estudiando; la investigación y la acción social.
Ustedes cuando ya estén en tercer año, más o menos, cuarto año, para poderse graduar de la universidad, tienen que hacer 200 horas de trabajo comunal universitario, ¿verdad? El famoso TCU. Eso es parte de la acción social. Sin embargo, la acción social es muchísimo más que eso. Trata sobre el vínculo universidad-sociedad. Es el trabajo que la universidad realiza en conjunto con las comunidades, ¿verdad? Es un trabajo bastante importante que le ha dado mucha proyección a la Universidad de Costa Rica y muy posiblemente es la que hace que siempre salgamos como la institución mejor evaluada, ¿verdad? Que tiene como mayor aprecio por parte de la sociedad costarricense, no necesariamente de nuestro presidente, ¿verdad? Que él a las universidades públicas no las quiere mucho. Pero bueno, también es precisamente por ese pensamiento crítico que se genera desde esta casa de estudios. Ustedes pueden ver ahí en la foto, esos son personas de diferentes organizaciones comunitarias de este país, tanto de la zona norte, de la zona de Buenos Aires de Punta Arenas, de Territorio Bribri de Talamanca, de Guasimal de Punta Arenas, de Siquirres, de Zixaola, de muchos lugares de este país. ¿Y qué tienen en común todas estas personas? Que forman parte de organizaciones, entiéndase una junta de vecinos, una asociación de vecinos, un comité, una alianza, que se organizan para defender los bienes comunes naturales. Es decir, esta gente está en sus comunidades organizándose para defender los ríos, para defender los bosques, para defender los territorios de proyectos extractivistas que son parte de ese modelo económico que se ha venido agudizando en los últimos años en este país. Y podríamos decir que el momento clave de agudización del modelo, bueno, podríamos irnos desde los PAES, ¿verdad? Desde los 80s, pero en la historia reciente es a partir del 2007-2008 con el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos que esta cosa se pone fatal, ¿verdad? En cuanto a este tipo de proyectos extractivistas. Por proyectos extractivistas estamos refiriéndonos a minería, por ejemplo, en los ríos, ¿verdad? Que bueno, tal vez Miguel les va a contar un poco sobre esto, procesos de acaparamiento de tierras, expansión de monocultivos como la piña, la palma aceitera, proyectos hidroeléctricos privados. Saben ustedes que por ley el ICE tiene que comprarle la energía a los proyectos privados, entonces es todo un negocio, ¿verdad? La generación eléctrica privada, la expansión del desarrollo inmobiliario en las costas, ¿verdad? Que empezó en Guanacaste y en Jacó, pero ya ahora también se ha trasladado a la zona del Caribe. Todos esos proyectos, al final, lo que terminan haciendo es que la gente local se vea arrinconada, desplazada y despojada de sus estilos de vida tradicionales y del uso y disfrute de los bienes comunes. Entonces, bueno, en esta foto es una actividad de un grupo llamado Saberes Comunitarios, un taller de formación y de construcción colectiva que se tuvo en Guasimal de Punta Arenas hace algunos años atrás, que funciona para poder imaginarse más o menos de qué se trata el espacio. Kioscos nace en el año 2008 en una coyuntura política bastante delicada en este país. Bueno, empieza desde antes, empieza como desde el 2006 más o menos, ¿verdad? Cuando ya se anuncia con el gobierno de Óscar Arias Sánchez que Costa Rica va a entrar en negociación con los Estados Unidos para la firma de un tratado de libre comercio. El Tratado de Libre Comercio en otros países ha entrado así, directo, ¿verdad? Pero en el caso de Costa Rica hubo mucha oposición de muchos sectores sociales y el TLC, que para muchas personas, sobre todo académicas, no lo vimos con muy buenos ojos. Yo en ese momento era estudiante, pero el caso es que en Costa Rica eso se llevó a referéndum y bueno, eso tiene unas implicaciones que no fueron necesariamente positivas para la oposición al TLC. En el momento en que esto se lleva a referéndum, prácticamente ya esto se perdió. Y la Universidad de Costa Rica, en ese momento, muy beligerante, muy crítica y yo diría que muy clara en su posición política, se opuso al Tratado de Libre Comercio. Era una institución como esta diciendo no al TLC.
y parte de los recursos desde la Vicerrectoría de Acción Social fueron destinados para informar a las personas sobre las implicaciones que iba a tener este tratado de libre comercio en la vida cotidiana de la gente. Porque era un documento, bueno, yo no sé, Tati seguro se acuerda, María José, era una cosa como de este tamaño, que ni siquiera los magistrados entendían, ¿verdad? Implicaciones en cualquier aspecto de la vida económica de este país. Y básicamente había un temor muy grande, era entrar en la apertura comercial como nunca, en la privatización del ICE, eventualmente la privatización del agua. Bueno, voy a hacer spoiler, lo que estamos viviendo, ¿verdad? 18 años después, estamos viviendo las implicaciones del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Que luego se vinieron otros tratados de libre comercio con China y etcétera, etcétera. En ese momento, desde la Vicerrectoría de Acción Social se crea un proyecto llamado los kioscos informativos del TLC. ¿Qué era eso? Era un kiosquito, como esos toldos que están ahorita afuera en esta feria de pueblos originarios, donde iban docentes y estudiantes, así bien chancletudos, ¿verdad? Como nos dicen, a informar a las comunidades sobre las implicaciones que iba a tener el Tratado de Libre Comercio en la agricultura, en la educación, en el acceso a servicios públicos, en el trabajo, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dimos cuenta? La gente no sabía que era el TLC. La gente nada más sabía que tenía que votar por el sí, porque si no los echaban de la empresa piñera. Por ejemplo, en una piñera, estos casos de la vida real, les dijeron a los empleados, si ustedes votan en contra del TLC, esa piñera mañana amanece cerrada. ¿Verdad? Entonces mucha gente tenía mucho miedo. Por ahí se había generado ya un fuerte movimiento de oposición llamado los comités patrióticos del TLC, y desde la Universidad de Costa Rica los kioscos informativos del TLC trabajaban con muchas organizaciones, algunas formaban parte de los comités patrióticos, otros no. ¿Qué pasó? Se fue al referéndum y adivinen, ganó el sí al TLC, ¿verdad? Pero ya desde kioscos informativos se había generado todo un tejido con muchas organizaciones comunitarias de este país, sobre todo en comunidades rurales. Ya se había generado todo un vínculo, proyectos con objetivos concretos de trabajo, y era una lástima que solo porque ya se había aprobado el TLC estos proyectos se cayeran. Entonces, desde la Vicerrectoría de Acción Social se decide que los kioscos informativos del TLC, que bueno, este era el logo, ¿verdad? Los kioscos de la UCR sobre el referéndum y el TLC, y era un trabajo básicamente de información, de tratar de convertir ese texto tan complejo que era el TLC en materiales educativos, de fácil acceso, ilustrados. Pero una vez que gana el referéndum, el sí al TLC, los kioscos informativos pasan a llamarse en kioscos ambientales. Entonces ya se convierte en un proyecto que trabaja directamente en comunidades, bajo una línea que quién sabe si ustedes la conocen, que se llama la educación popular. Que bueno, ahí hay Paulo Freire, por ahí veo caras que dicen que sí, ¿verdad? Que es toda esta visión liberadora y transformadora de la educación, pensar la educación como una posibilidad para transformar el mundo, ¿verdad? Y romper mucho esta lógica del educador y el educando, y más bien pensar un diálogo horizontal para que las personas puedan decidir sobre su propio destino. Y es a partir de ese horizonte que se crean los kioscos ambientales, en principio en la zona del Caribe, con población bribri de Talamanca y con población campesina en la zona de Zigzaola. Luego los proyectos empiezan a crecer, se empiezan a dar proyectos en más sitios del país, empiezan a entrar más docentes en kioscos, sobre todo son docentes del área de ciencias sociales, de sociología, de geografía, psicología, trabajo social, pero también de otras disciplinas como biología, agronomía, incluso de la zona de letras, filosofía, etcétera, etcétera. Empieza a crecer kioscos, claro, con mucho apoyo de la Vicerrectoría de Acción Social. Empieza además a entrar estudiantes con horas asistente. Yo no sé si aquí hay alguien que tiene horas estudiante, horas asistente, pero kioscos empieza a crecer desde esta, ¿verdad? Como posibilidad que tiene la universidad de
puestos docentes interinos para acción social y horas asistente, y crean proyectos. Y eso hace que Kioscos en algún momento ya crezca a un punto que cambia su nombre a Kioscos Socioambientales, entendiendo que la palabra ambiental, bueno, por ahí María José nos va a explicar un poco nuestra concepción de lo ambiental, pero entendiendo que lo ambiental puede a veces leerse como, es que los de Kioscos reciclan basura y limpian ríos, ¿verdad? Y bueno, nuestra concepción de lo ambiental es un poco más amplia que esto. Pero sí se decidió poner ese socio previo, aunque puede ser un poco redundante, digo, porque lo ambiental finalmente es la relación sociedad-naturaleza, pero esa necesidad de ese prefijo socio era entender que nuestro trabajo es principalmente social, es un trabajo con la gente, en una concepción de lo ambiental, entendiéndolo como ese entramado de relaciones sociales que se generan en un modelo económico que genera conflictos, ¿verdad? Y todos estos proyectos han tenido en común que en principio se desarrollaban en zonas rurales. Ahora tenemos proyectos también aquí cerquita, en Escazú, en Coris, en Cartago, pero en un principio todos los proyectos eran en zonas rurales, que trabajan con organizaciones comunitarias, campesinas, indígenas, costeras, el tema principal de organización comunitaria, fortalecimiento de esas formas organizativas que alguna vez dieron la lucha contra el TLC y que ahí quedaron y que siguen dando la lucha ahora contra las hidroeléctricas, contra las piñeras, contra los hoteles, contra la privatización de playas, contra la contaminación del agua, como en Cipreses de Oriamuno, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de problemáticas ambientales es lo que en Kioscos llamamos conflictos socioambientales, es decir, hay una disputa entre diferentes actores sociales. ¿Y qué es lo que hace Kioscos? Bueno, básicamente desde la educación popular, pero también desde otros enfoques pedagógicos, acompaña a estas distintas organizaciones fortaleciendo sus capacidades organizativas. Entonces, mucho del trabajo que hacemos se traduce en sistematizaciones, pequeñas memorias, que ahora tal vez a unas 10 personas les podemos regalar unas memorias de Kioscos, que es parte del fuerte del trabajo que hacemos. ¿Por qué trabajamos ruralidad? ¿Por qué trabajamos organizaciones comunitarias? Bueno, porque es muy claro que es en la ruralidad donde más se evidencia la agudización de este modelo económico neoliberal y los proyectos extractivistas y todas las distintas manifestaciones que implican despojo, cambios en la vida cotidiana, contaminación, afectaciones a la salud, afectaciones laborales, toman muchísima más fuerza en las zonas rurales. Digo, no quiero decir que en la ciudad esto no se viva, sin embargo, hay un componente, yo no sé si aquí hay gente de zonas rurales, pero hay un componente muy importante que tiene la ruralidad y la gente de zonas rurales, que es el arraigo, es la identidad territorial. Y eso en la ciudad es un poco triste, pero no lo tenemos. Bueno, yo soy coronadeño, yo sí me siento orgullosamente coronadeño, pero a veces uno habla con gente de la ciudad y este asunto del arraigo no es tan fuerte. En las comunidades la gente se organiza para defender su río. En los territorios indígenas la gente se organiza para defender su bosque, su territorio. Y ese componente de arraigo territorial es lo que necesitamos para poder trabajar en lo que hacemos, ¿verdad? Entonces, así como para irle dando el pase a María José, actualmente Kioscos tiene varios proyectos en diferentes partes del país que fueron evolucionando, ¿verdad? Desde esto que fue los kioscos del TLC a los kioscos ambientales hasta convertirnos en kioscos socioambientales para la organización comunitaria. Ya tenemos 17 años de existencia, ¿verdad? Somos un programa de acción social, igual que otros que posiblemente ustedes han escuchado, como el PIAM, el PRIDENA, el PROIDIS, el PROIN, bueno, hay otros programas más de acción social. Entonces lo voy a dejar aquí, esta es como una introducción antecedente de lo que sería kioscos socioambientales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José. Ahora le vamos a dar efectivamente la palabra a María José Cabezas. Ella nos va a hablar entonces sobre el papel de la acción social en las problemáticas socioambientales. Algo importante que me parece destacar con relación al tema de el rol que juega la acción social, que como decía José antes,
No se trata de, o la visión, digamos, desde la que trabajan no es ir a limpiar ríos o esta visión más de voluntariado, ¿verdad? Sino que la apuesta de la acción social pasa por la transformación social y eso necesariamente implica un trabajo político y de acompañamiento con las comunidades. Entonces María José ahora nos va a conversar sobre eso. Gracias por esa introducción. Efectivamente, un poco queríamos, o bueno, quería que, ¿verdad?, exponer un poco sobre lo que entendemos como acción social y cómo eso se diferencia de otras formas que si bien pueden ser solidarias, son distintas, ¿verdad? No es lo mismo ir a limpiar un río y utilizar esa acción como meta que entender cómo funciona ese río en esa comunidad, cuál es la relación que tiene la comunidad con ese río y entender a las comunidades e inclusive el río como sujeto político, ¿verdad? Yo creo que eso es muy importante. Y bueno, esto, justamente la acción social es un saber dirigido a la construcción de cosas nuevas, de nuevo apuntando a la transformación social, entendiendo que lo que hacemos, ¿verdad?, tiene una connotación política y es importante saber cuál es nuestro posicionamiento, ¿verdad? Y que se debe pensar más allá de las necesidades inmediatas, tal vez esas son pistas que nos ayudan a delimitar o a diferenciar acción social de voluntariado. No porque no creamos que el voluntariado no sea importante, sin embargo, es una lógica también de trascender a eso, ¿verdad? Entendiéndonos que también somos no solo las comunidades, sino nosotras, nosotres, también somos sujetos políticos, ¿verdad? Y también nos posicionamos y transformamos, ¿verdad? Somos quienes vamos creando, construyendo los entornos. Y por ahí podemos ir haciendo el lazo de cómo entendemos lo ambiental y como José decía, bueno, de repente fue importante agregarle el socio a lo ambiental. Porque usualmente cuando pensamos en ambiental, bueno, no sé qué piensan ustedes, si piensan en naturaleza, como si fuera una cosa separada, como si los seres humanos no fuéramos parte de la concepción de la naturaleza y no tuviéramos un lugar en los ecosistemas. Eso, digamos, va por ahí. Y bueno, esto significa, ¿verdad?, entender a las personas como sujetos políticos en construcción, los cuales se integran en organizaciones sociales. Y bueno, de eso voy a hablar más adelante, pero sí es muy importante, ¿verdad?, dentro de las reflexiones a lo interno del programa, una clave es trabajar con organizaciones sociales, ¿verdad?, o con personas que están organizadas, porque también ahí podemos ver lo político, ¿verdad? Sí, ya me voy como con varias ideas. Bueno, entonces, ¿cómo también entendemos lo ambiental? Entendemos lo ambiental o lo socioambiental como una cuestión estructurante, ¿verdad?, en la lógica de la acumulación del capital y la expansión del capitalismo. Que esto se traduce en despojo y degradación, privatización y cercamiento de los bienes comunes. Entonces, en esta cuestión, de nuevo, volviendo como a la relación del río, no es el río como separado de mí, qué bonito, sino como eso en función de este contexto, ¿verdad? Porque además eso genera un interés y lo hemos visto, ¿verdad? También en esto de la minimización que hay sobre las acciones en contra de lo ambiental, ¿verdad? Hablando de la coyuntura política que tenemos actualmente. Esto se traduce en el despojo de las comunidades, ¿verdad? Y eso es muy importante. Yo creo que una palabra clave para entender también lo socioambiental son los bienes comunes. Yo no sé, cuando ustedes piensan, de nuevo, vuelvo a la cuestión del río, o sea, y cómo entendemos los bienes comunes, no solo como el río que pasa por mi casa, digamos, quienes crecimos en la ciudad, yo crecí en la ciudad y a mí me pasó mucho, ¿verdad?, como esto del arraigo, porque tuve que irme moviendo de casa en casa y eso es muy difícil para generar un arraigo, ¿verdad?, y una relación como más profunda con el entorno, ¿verdad?, porque implica pues más años en ese sentido, pero eso no significa que no podamos también o cuestionar cómo estamos construyendo el mundo y cómo lo imaginamos, ¿verdad? Yo creo que es muy importante, sobre todo en este momento histórico en el que estamos, poder imaginar un mundo donde el río que pasa por mi casa no solo es el río, porque yo no tengo derecho a gozar, digamos, de un río donde toda la comunidad vaya, porque eso ya no pasa en la ciudad y sí pasa en zonas más lejanas, ¿verdad?
¿por qué no podemos hacer actividades culturales, sociales? ¿Por qué no me puedo recrear? ¿O por qué siempre para recrearme tengo que pagar algo? ¿Por qué siempre pasa por el capital? Son como preguntitas que nos podemos ir dejando para ir nutriendo también esa imaginación y entendiéndonos, ¿verdad? Como, bueno, recibimos el río sucio y ahí se quedó. Ah, no se puede hacer nada, ya, ahí se cercó, ¿verdad? Eso, más que un bien público, ¿verdad? Podría ser un bien común. ¿Qué es lo que nos pasa con el agua? El agua es un bien público, porque pasa por las instituciones, ¿verdad? Es un bien que está administrando en términos generales el Estado o las asadas. Entonces, estas cuestiones nos van como, estas nociones nos ayudan también a ir entendiendo la acción hacia donde nos dirigimos y por qué hacemos lo que hacemos. Y bueno, también aquí apuntaba algunos casos que también develan, ¿verdad? O muestran este despojo de las comunidades. Y bueno, yo no sé si ustedes han podido ir a pasear a Guanacaste o no, ¿verdad? Porque allá sí contamos también con playas que están privatizadas, hay una instauración del megaturismo en Guanacaste. Esta es una palabra que hemos estado cuestionando al interno del programa, con el tema de la gentrificación, ¿verdad? O si se trata de megaturismo, ¿por qué nos llamamos a las cosas como, ¿verdad? Como de forma política para igual seguirles dando ese lugar? Pero bueno, yo no sé si alguien acá puede ir a Guanacaste, a uno de estos mega hoteles, ¿verdad? Que elevan el costo no solo del turismo nacional, local, sino también de las personas que viven ahí. Igual José apuntaba también a estas cuestiones de la expansión del monocultivo de piña en el Caribe norte, en la zona norte y el sur, ¿verdad? Que inclusive delimita o pone en tensión los límites de los territorios originarios indígenas del sur de Costa Rica, que es el caso de Salitre, ¿verdad? Ahí está Pindeco y está sobre los límites ancestrales, o ya traspasó los límites ancestrales del territorio. ¿Cómo? Bueno, y también el semestre pasado tuve la gran oportunidad de ser docente en el seminario y también les decía al grupo de estudiantes también, no sé si todavía saben que existen los territorios originarios, que hay personas indígenas y que no son como las que nos contaban también en los libros de estudios sociales, sino que siguen y tienen sus luchas, ¿verdad? Justamente en defensa del territorio. Bueno, y la amenaza constante de desalojos en las fincas de Palmar Sur por la construcción de un aeropuerto, que también el presidente actual es una idea que ha estado como colocando ahí en el horizonte, hablando del horizonte y la imaginación, de qué lado está. Bueno, un poco los programas con los que, yo he ido contando. Sí, gracias, me di cuenta. Entonces, para contarles un poco brevemente por tiempo, los proyectos. Bueno, tenemos la coordinación del programa, que es fundamental, ¿verdad? Porque el programa tampoco es un rejuntado de proyectos, sino que tiene digamos, este proyecto para poder, como decimos en psicología, el todo no es la suma de las partes, ¿verdad? Sino que vamos integrando, dialogando, trabajando en conjunto y en equipo, ¿verdad? No solo entendemos lo colectivo y en las comunidades, sino también en la lógica de trabajo que va generando rupturas. Y ahí tal vez Miguel y Jimé luego nos van a ampliar al respecto. Está el Observatorio de Bienes Comunes y Caja de Herramientas, que ahí tenemos al compañero Luis, que anda por todo lado, ¿verdad? Y que justamente también llega, ¿verdad?, a ver qué se puede brindar desde la universidad y cómo se puede fortalecer esas organizaciones. El TCU, para cuando estén en ese momento, que se llama Defensa Comunitaria del Territorio. Tenemos otro proyecto que se llama Geografía y Diálogo de Saberes, del compañero Mauricio Álvarez, y el programa de Radio Voces y Política, que pasa anuncio publicitario todos los miércoles, ¿verdad?, a las 5 en Radio Universidad, y que Generales forma parte, ¿verdad? Y ahí ahorita teníamos presente a Suiri, que tiene el proyecto de soberanía alimentaria de las mujeres y el inventario participativo de especies en el territorio indígena de Chinaquichá, y el proyecto que coordino yo, Pueblos Originarios y Universidades. En conjunto, ¿verdad?, formamos kioscos y siempre la lógica es justo lo que decía ahora José, que yo la apunté porque me pareció importante, de también
todo esto me ha hecho como reflexionar, ¿verdad? Como sobre lo que hemos venido haciendo y cómo se van manteniendo esa esencia o esos orígenes, ¿verdad? Como kioscos no llegamos nunca jamás, y ahorita voy a ahondar más en eso, a decirle, porque ese no es el lugar de la universidad, en las comunidades decir qué hacer, sino es también volver ese texto, ¿verdad? Que en ese momento fue el TLC, ¿verdad? Toda esta cuestión que tiene las instituciones que también están involucradas en los conflictos socioambientales, toda esa información, volverla digerible hacia las comunidades, a la gente que además tiene un saber y un conocimiento popular que se ha ido perfeccionando con las décadas, con los años, ¿verdad? Con las generaciones, y dialogar con ellos y ellas. Ok, pasemos. Gracias. Bueno, criterios claves para el vínculo con las comunidades, y yo creo que esto es muy, muy importante también cuando ustedes estén, digamos, da claves cuando estén en los procesos de TCU, ¿verdad? Cómo entramos, identificamos una problemática y trabajamos con las organizaciones de base, ¿verdad? No necesariamente tienen que estar muy institucionalizadas o lo que entenderíamos como formal, ¿verdad? Cómo se pueden fortalecer esas acciones colectivas. Y todas las decisiones, como les decía, son también acompañadas por el equipo. Tenemos una ventaja, a veces aquí, por ejemplo, en docencia, se trabaja como de forma muy sola, en kioscos trabajamos con un equipo interdisciplinario, transdisciplinario, entonces eso nutre muchísimo. Yo, bueno, me formé como psicóloga, pero tengo muchos insumos de la geografía y la sociología gracias también a mi pasaje por kioscos. Además también fui asistente en algún momento durante 2 años y eso nutrió muchísimo mi formación. Bueno, ¿cómo nos acercamos a las comunidades? Es un diálogo no invasivo y esto es muy importante, vamos desde un lugar de escucha, no porque yo tengo un supuesto saber como universitaria, como estudiante, que bonito, ¿verdad? Tener referentes teóricos que me han ido abriendo mundos, no significa que yo lo sé. Como les decía, también las comunidades tienen saberes populares que además se han ido perfeccionando generación tras generación y algunos de esos saberes también son ancestrales en el caso de los territorios. Entonces eso tiene un lugar. ¿Por qué pensaríamos que ese conocimiento, ese saber va a ser inferior al conocimiento que tenemos en las aulas? Más bien cómo eso puede dialogar y enriquecer además nuestra forma de hacer academia. Reconocer la diversidad dentro de las comunidades, pues a veces hablamos de la comunidad, cuando las comunidades son heterogéneas, no todas, o sea, no toda la comunidad está de acuerdo o tiene la misma visión o la comparte, y problematizar también la cotidianidad. Bueno, sobre también los procesos organizativos, igual de nuevo, validar y construir el conocimiento en conjunto, siempre visitas constantes, ¿verdad? Mantener ese lazo porque es fundamental, y yo aquí ponía compartir en lo cotidiano y disfrutar, ¿verdad? A veces trabajar no es, bueno, vamos, sesión, listo. No, ok, hay una fiesta, una actividad social, cultural, estemos ahí, ¿verdad? Vamos a visitar a la gente, vamos a entender también su visión de mundo, vamos a compartir, comerse la tortillita, ayudar en la cocina, eso también es parte del trabajo, porque con la gente trabajamos, ¿verdad? Ese vínculo es muy, muy importante, más cuando la universidad, y bien ganada, también tiene fama de ser extractivista, ¿verdad? Epistémica, y no llegamos a hacer eso desde la acción social, no deberíamos hacerlo nunca, pero menos desde la acción social, ¿verdad? Y sobre las metodologías, voy a pasar esto un poquito más rápida, ¿verdad? Los insumos que utilizamos, puedes pasarla. Sí, ahí les ponía como algunas fotos, igual de nuevo, la construcción colectiva de saberes, los insumos de la educación popular, la investigación, acción participativa, el feminismo comunitario de Guatemala, igual acá hay otro montón de insumos, nosotras y nosotros también el mismo diálogo y reflexiones, vamos sumándole, pero todo tiene una base común justamente de qué puede potenciar ese diálogo, ese conocimiento, ese intercambio de saberes y cómo la gente no es pasiva, sino que es sujeta activa de su realidad y construye y transforma. Y principios fundamentales para la construcción colectiva del conocimiento,
¿verdad? Nos alejamos de las recetas, esto no es una receta, sino son justamente las apuestas que hacemos desde la forma que hace Acción Social el programa Kioscos Socioambientales. Tenemos y buscamos propiciar la autonomía, en algún momento nos vamos a ir y no funciona si nos vamos y todo se cae, ¿verdad? La idea justamente es que las organizaciones queden fortalecidas y que sea la gente, de nuevo, si entendemos la gente como sujeto político, ¿verdad? Activa, y transformadora de su entorno, la gente igual siempre ha resuelto sin la universidad, ¿verdad? Y ese lugar de también humildad hay que tenerlo, pero no es que, bueno, no vamos a hacer nada, ok, ¿cómo podemos potenciar con los recursos que tenemos? Entender que el camino es en espiral, no hay algo lineal, y eso también es un pulso con las burocracias, ¿verdad? Porque también estamos en una institución y una institución pública con recursos públicos. Entonces no es que, bueno, formulamos y así está y la comunidad se adapta al papel que escribimos ahí, bueno, con llamadas y estando en visitas, pero así no funciona, ¿verdad? La mirada situada, y esto es como muy, muy importante y aplica en todo, desde donde la gente ve su realidad y nosotros y nosotras también. Hay una frase que a mí me gustó mucho alguna vez que andaba en el Ecuador y era que la cabeza piensa donde inician los pies, ¿verdad? Y eso, de nuevo, son claves para entender que yo también tengo sesgos, que tengo puntos que no veo, ¿verdad? Y la horizontalidad también implica, ok, no romantizar perfiles. Yo creo que eso es una lección, bueno, en psico lo trabajamos mucho, y no necesariamente en todas las carreras. Qué lindo hablar de lo comunitario, de lo común, incluso también en nuestras propias cotidianidades, pero lo comunitario y lo común no es homogéneo, no solo se basa en afinidades, hay conflictos dentro de lo común y lo comunitario. Hay gente que, claro, se presenta de una forma y en uno de en ese rol es maravilloso, pero también vamos aprendiendo y potenciamos nuestro propio pensamiento complejo y a entender que la vida está llena de matices, ¿verdad? Tenemos que aprender a matizar porque pues no todo es de un solo color, y por dicha es así. Y para continuar, respetar de nuevo los ritmos comunitarios, y lo que ya hablé de las formulaciones de los proyectos, que tienen que ser lo suficientemente flexibles para que las necesidades de la gente estén en el centro, no las nuestras. Igual, y eso implica pegarse algunos pulsos con el sistema burocrático que tenemos. Entonces, eso sería de mi parte. Muchísimas gracias, María José. Ahora le vamos a dar la palabra a Jimena Tercero y a Miguel Cruz. Ellos, bueno, ella y él van a ir intercalándose la palabra para avanzar en esta parte de la presentación, donde nos van a hablar sobre las experiencias estudiantiles dentro del programa de kioscos socioambientales. Buenos días. Creo que esta es una parte muy interesante ahora, el papel de las y los estudiantes en la acción social y su primer acercamiento dentro de la universidad. Tal vez ahorita están comenzando, pero créanme que pasa muy rápido el tiempo, y aparte de disfrutar la U, también traten de involucrarse en todos los proyectos que la universidad tiene y también disfruten su trabajo comunal. Cuando yo era estudiante pensaba como, bueno, ¿cómo voy a completar esas 300 horas? Que en mi caso eran 300. Creo que eso varía un poco a veces, dependiendo de la carrera. Son 300. Ah, ok, es que habías dicho 200 antes, entonces me equivoqué. Bueno, entonces esas 300 horas se va muy rápido y de verdad disfrútenlo. Si les toca, si tienen la posibilidad de inscribirse en el TCU de kioscos, bueno, no desaprovechen la oportunidad, ya les voy a comentar por qué. Resulta que el TCU trabaja, por lo menos el de kioscos, trabaja 3 regiones principalmente en la actualidad. Es la región norte, Pacífico Central y también la región Brunca, más actualmente, digamos. Y bueno, el primer acercamiento es diferentes estudiantes de diferentes carreras, principalmente de ciencias sociales, sociología, ciencias políticas, antropología. También tenemos a personas de derecho y de ciencias de la computación principalmente. Bueno, este acercamiento primero con las comunidades es básico,
como ya lo explicaban antes, no es ir a hacer voluntariado, sino es ir a reconocer eso que la universidad no nos puede aportar desde un aula de clases. A veces vemos una noticia, los profesores nos ponen un caso, sobre todo en estudios generales, siempre los profesores y las profesoras son muy enfáticos en los problemas que atraviesa el país, pero no es como verlo. Sí, muchas de las personas que estudian en la U serán de las regiones, pero la gran parte de las personas que desconoce esas realidades, bueno, y no solamente tal vez conocer tu propia realidad, pero desconocer la de otras regiones. Entonces sí es como, esa es como, creo yo, la razón por la que después de que me contaron de qué trataba el TCU de kioscos, yo decidí matricularlo y luego, bueno, me quedé casi que casado con el TCU y ahora soy asistente. Esta sensibilidad con la niñez de cómo cambian las realidades completamente a unos cuantos kilómetros del gran área metropolitana es algo impactante y es algo que el TCU y el programa Kioscos Socioambientales logra conectar entre lo que vivimos acá y lo que encontramos en las regiones. Principalmente los conflictos socioambientales que trabajamos desde el TCU y también desde la asistencia que yo hago. Mi asistencia es un proyecto que se llama Economías Comunitarias y sigue esta misma lógica de recuperar esas dinámicas que nos fueron arrebatadas por el sistema político, social y económico que vivimos, que podemos estar de acuerdo con él o no, pero que la realidad es que existen grandes perdedores, esa es la palabra correcta, existen personas que están perdiendo su calidad de vida, su bienestar social, el acceso a los bienes comunes de una manera más cercana. Bueno, trabajamos en la zona norte principalmente, lo que es lo de los monocultivos. Eso es algo que van a abordar mucho tal vez en diferentes proyectos de la U y que la U hace, bueno, ahora que está muy popular el tema de los agroquímicos, ¿verdad? Es este reconocimiento de cómo estas dinámicas y cómo solamente el Estado y las empresas privadas dan oportunidades de trabajo en esta área de trabajo que es explotador para las comunidades, es agotador, es desgastante, es extractivista. Y bueno, también en la región un poco más hacia el Pacífico Sur tenemos el tema de las hidroeléctricas. Las comunidades organizadas luchan contra esto porque, bueno, muy bien, las energías renovables y demás, pero bueno, no se toma en cuenta las comunidades, no se estudia a profundidad y si se hacen estudios realmente no se toma en cuenta a las comunidades y eso es lo que nos damos cuenta desde el TCU y de los programas que tenemos en kioscos socioambientales y es que las comunidades siempre quedan por fuera. Además el tema de los quebradores es muy importante, que esto es un tema muy invisibilizado, que es estas empresas que extraen recursos de los ríos, bueno, no recursos, extraen los materiales que poseen los ríos como la piedra, la arena y entonces podemos decir, bueno, es un problema local, ahí existe, bueno, el Estado regula esto, pues no, nos damos cuenta que existen conflictos en los que, bueno, las empresas extraen todo lo que quieren y las comunidades ni siquiera pueden acceder a ese río porque esa zona se privatiza y además afecta a las zonas costeras porque, bueno, estos ríos van a desembocar a algún lugar y toda esa sedimentación que conlleva esta práctica termina afectando a las personas molusqueras, a las personas que trabajan en lo que es en la costa y recolección de estos animales que de esto viven las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, te comparto la palabra. Hola, buenos días. Bueno, yo soy Jimena, asistente de kioscos y bueno, para complementar un poco lo que dijo Miguel, yo soy asistente del Observatorio de Bienes Comunes y la Caja de Herramientas desde junio de este año. La experiencia como estudiantado es una experiencia que, aunque no llevo mucho, es absolutamente enriquecedora y lo volvería a hacer una y mil veces. Es una experiencia a la cual me acerqué por un curso de economía política, donde tuvimos el placer de visitar Río Cuarto de Alajuela, una comunidad afectada por el monocultivo de piña, ¿no?
Ustedes me imagino que han leído, han escuchado, han visto por redes sociales que pues hay un conflicto latente de piña, que se han perdido hectáreas de bosque, que hay personas cada vez más haciendo fila en la caja por intoxicaciones por agroquímicos, no sé, de pronto si hay personas de zonas rurales que tengan una problemática con algún tipo de monocultivo, banano, piña, palma aceitera, escuchar que de pronto hay más riesgo de cáncer, que el vecino de la prima de tal se enfermó y era súper joven, no. Una cosa que me ha dejado Kioscos, que la tengo muy cercana al corazón, es justamente ponerle una cara a esas historias, ¿no? Que no existen dentro del vacío, sino que las personas dirigentes dentro de la comunidad tienen un nombre, tienen una historia, tienen afectividades, hijes, familia, y que no es, y justo como dijo Majo, un saber comunitario riquísimo que puede dialogar con lo que nosotros sabemos para enriquecer, valga la redundancia, la reflexión. Entonces, justamente mi énfasis es un recurso que nos da Kioscos es salir como de nuestra burbuja académica, ¿no? Y bueno, yo, porque mi jefe Luis estuvo como más formado dentro de la educación popular, nos da muchas herramientas para repensar nuestra realidad desde pues racionalidades que desde que estamos chiquitos, chiquitas, chiquitas, pues nos obligan a olvidar, pensar desde el cuerpo, lo que dijo Majo, que el cerebro comienza por los pies. Hay justamente dentro de estos saberes comunitarios, hay personas o sea, que la tienen tan clara, pero que justamente o sea, al ser esta racionalidad fuera de, como, no sé, como este cuadrado académico, pues no entra, no quiere decir que no sea válida. Entonces, pues también romper esa burbuja, incomodarse. No sé, me acuerdo que en esta gira a Río Cuarto, la mayoría de mis compañeros pues eran de ciudad, ¿no? Entonces, el shock de calor al bajarse del bus creo que les hizo sensibilizarse más justamente a las 12 horas de trabajo dentro de la piñera, ¿no? Entonces, pues sí, una experiencia deliciosa. Y también la educación popular, dentro, bueno, de mi experiencia, me ha ayudado también a repensar como esa criticidad, ¿no? A veces la reflexión no necesariamente pasa por papel, que de pronto pase por los olores, a qué huele el paisaje, el territorio en el que me encuentro, qué canción, qué música, cómo se cuentan esas historias, ¿verdad? Y volvemos como, vamos a estar como brincando entre las dos diapositivas. Una cosa que pues también nos brinda como estudiantado la posibilidad de asistencia dentro de Kioscos es esta inversión de dinámicas adultocéntricas a la hora de manejar recursos públicos, ¿verdad? Esta noción de que, bueno, son universitarios y de fijo se lo van a gastar en birra, qué sé yo. Y bueno, yo he tenido el placer de formular un proyecto dentro de una comunidad, ¿verdad? Y entonces eso me obliga a repensar pues todo lo que sé, porque bueno, yo como dijo María José, yo o sea, yo estudio ciencias políticas, yo a la hora de como proponer un proyecto, o sea, hacer una experiencia inmersiva dentro de la comunidad, son una serie de retos que te obligan pues a salir como de esa zona de confort, de pensar, de no sé, romper certezas, volver a construirlas, hacerse muchas preguntas, que es algo que me ha dejado Kioscos y me encanta. Y de la mano con la educación popular es esta experiencia teórico-práctica, ahí lo escribí mal, pero sí, teórico-práctica de aprender haciendo, ¿no? Desde la escuela estamos condicionados a decir no lo voy a hacer porque qué miedo o me voy a equivocar. Entonces se retoma esta noción del juego, de hacer, de pensar, de proponer, de dialogar y decir, ¿cómo lo volvemos a formar? ¿Cómo lo reformulamos adaptándose siempre como a esta realidad de las comunidades que no son ni homogéneas y pues que cambian en el tiempo? No sé si querés. Bueno, para continuar con el tema de ustedes como estudiantes dentro de la acción social, quería recordar o recalcar más bien el hecho de cómo hace muy poco me preguntaban cuál es el papel de la juventud en los conflictos socioambientales o en los conflictos ambientales.
Yo creo que este acercamiento que tenemos, la oportunidad que tenemos dentro de la universidad de acercarnos a las comunidades es valioso porque estas personas, si ustedes pudieron ver la imagen al inicio que tenían en la portada de las comunidades, eran personas muy mayores, o bueno, no tan mayores, pero sí, digamos, no jóvenes, digamos, jóvenes menores de 35 años, no. Es muy difícil encontrar personas menores de 35 años, por lo menos en las 3 regiones en las que yo he estado. Normalmente, si es personas jóvenes, es como de pueblos originarios, pero después de eso, la mayoría de gente, personas jóvenes son escasas o inexistentes. Y entonces me pregunto yo, ¿cuál es el papel de nosotros y nosotras? Dentro de la universidad se nos enseña que la conciencia y demás, mucha gente se siente alejada porque tal vez no está dentro del área de ciencias sociales, pero te das cuenta que cuando las personas tienen este acercamiento con las comunidades y con los conflictos que hay en las diferentes regiones del país, ellos bueno, ahora que yo soy asistente lo logro ver más porque antes yo era un estudiante más, pero ahora soy un asistente y yo logro ver cómo de todas las carreras, incluso de ciencias sociales, que creemos que tenemos ese mayor acercamiento a los temas, nos expresan, bueno, pero es que yo jamás habría pensado esto, yo lo vi y era como un tema ahí de una clase y se acabó. Pero te das cuenta que te atraviesa, que si no te atraviesa hoy, te va a atravesar mañana. Y si no te atraviesa vos, te atraviesa tu familia en Guanacaste, en Punta Arenas, en Limón. Entonces, ya lo decían antes, este acercamiento desde la educación popular permite que además no solamente es llegar y decir, ay no, qué pobrecitos, qué terrible esto que está pasando, sino es decir, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Cómo la universidad nos forma? Yo creo que esta es una oportunidad y por eso les decía, no la desaprovechen y se los vuelvo a repetir y siempre que encuentro a alguien en la calle le digo, bueno, investiguen de qué va a ser su TCU o qué opciones tienen ustedes para que de verdad lo disfruten y así, bueno, ni sienten las 300 horas y además esto forma parte de su formación educativa que de verdad, por lo menos a mí también, al igual que mi compañera, desde ciencias políticas, la gente tiende a creer que vamos a ser políticos, pero no, ¿verdad? Pero bueno, si es el caso y si están en un puesto de decisión, que eso no hay que satanizarlo, ¿verdad? La gente suele satanizar la política, pero es la cosa más hermosa que hay. De verdad, trabajar por las comunidades y en pro de las comunidades. Sí, siguiendo como con los elementos también súper enriquecedores, justamente o sea, a la hora de hacer la presentación me surge esta pregunta: ¿de qué manera estos espacios pueden comenzar a generar experiencias profesionalizantes? Porque como estudiante muchas veces, y más como en carreras afines como letras, ciencias sociales, pero en general uno dice, ok, bueno, ¿en qué voy a trabajar? Y estos espacios, además de que son muy colectivos, son muy horizontales, nos enriquecemos entre la mayoría de personas que estamos ahí, entre todas, pues comienzan a darnos como experiencias y herramientas como para ir entrando en el mercado laboral, más allá de recorrer los territorios, más allá de como estas herramientas que les venimos mencionando de educación popular, no sé, o sea, desarrollar proyectos, construir memorias, depende, bueno, dentro de lo que yo llevo haciendo, se lleva aprendiendo un montón y pues es una buena entrada para perderle el miedo a esto. Bueno, también lo que les venía mencionando antes, la educación popular, justamente como una herramienta muy esencial, que podría decir, dentro del quehacer universitario, ¿verdad? Porque bueno, a mí me movió mucho esto de pensar desde el cuerpo, ¿no? Pensar como desde esas historias, desde la nariz, desde los sentidos, y cómo esto puede ir dialogando con o sea, con lo que vayamos recogiendo en la carrera, ¿no? Y bueno, también enfatizando en lo que dijo Majo en las diapositivas anteriores, se desarrolla una mirada situada y una comprensión desde los territorios, ¿no? Cada territorio tiene sus complejidades, contradicciones y pues no se puede pretender ni homogeneizar ni pues pensar el conflicto como, no sé, como un cómic de buenos contra malos, ¿no? Es muy complejo y pues también muy rico escuchar como estas historias, ¿verdad?
saber que, no sé, por ejemplo, en un curso de disputas territoriales y socioambientales, que también lo da Kioscos, estamos trabajando maternidades e infancias en el contexto de la contaminación del agua con clorotanodil en cipreses de Oriamuno de Cartago. Entonces, ¿cómo se piensan las maternidades y las infancias si no tenemos, no sé, si no han sacado un informe de la caja con la cantidad de intoxicaciones, si no podemos palpar ni cualificar estas vivencias, pero a la hora de llegar a la comunidad y sentarnos a tomar café y que pues estas historias cobran vida, pues a uno lo pone a una la pone a pensar, la mueve y justamente lo que dijo el compañero, uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos, qué podemos hacer desde la comunidad universitaria para ayudarles? ¿No? Y pues sí. Sí, para finalizar mi participación, nada más quería mencionar el hecho de cómo la acción social, curiosamente la palabra está muy relacionada, ¿verdad?, con movimientos sociales, y en la coyuntura actual, si no son las personas estudiantes o el área académica, si no es el sector salud, si no son las personas que trabajan la parte de la agricultura, si no son los territorios indígenas. Hay una lucha actual en el país y la acción social que realiza la universidad logra conectar todas ellas y demostrarnos el país en el que estamos viviendo y el país en el que podemos tener dentro de un par de años, que ya está, que estamos atravesando situaciones bastante complejas, pero que, como les decía, nada más para finalizar, el papel de nosotros y nosotras como personas jóvenes en estos conflictos y dentro, cómo nuestro paso por la universidad nos va a marcar, cómo nosotros podemos enriquecernos de estos procesos que pueden ser más desgastantes para unos que para otros, pero que al final de cuentas nos forman y nos dicen, bueno, esto es lo que hay, esto es lo que somos y esto es lo que podemos trabajar en el país para, no sé, mejorar las condiciones de todas las personas, que es en lo que en teoría deberíamos de trabajar todos, pero bueno, sí, solamente eso. Bueno, súper ajustados bien con el tiempo, muchísimas gracias. Pues entonces ahora más bien quisiéramos abrir el espacio para escuchar sus preguntas, sus comentarios con relación a las presentaciones que José, María José, Jimena y Miguel acaban de realizarnos. Buenos días. Yo tengo dos preguntas para los 5 que están allí. ¿Qué importancia tiene la educación popular para el desarrollo profesional en la universidad? ¿Y de qué manera la lucha por la preservación del medio ambiente mantiene la democracia en Costa Rica? Tal vez podríamos recoger unas 2 o 3 y hacemos una ronda de intervenciones. Yo tenía unas preguntas muy rápidas. Es con respecto a, ustedes mencionaron que esto, o sea, digamos, actuar se realiza mucho en el TCU, pero un estudiante, digamos, que no vaya a realizar el TCU todavía no puede participar, ¿o sí? No sé si la pueden responder de una vez o... Estas, ok. Perdón que le interrumpa. Y bueno, la última, que era con respecto a esto, digamos, ¿lo financia igual la universidad o es, digamos, uno como estudiante a la hora de realizar el TCU que lo tiene que pagar, digamos? Bueno, lo primero era
Ok, bueno, sí, digamos, primero tiene que cumplir con ciertos requisitos, como aprobar cierta cantidad de créditos del avance de tu carrera para poder realizar, entonces no es como que por lo menos en los TCU puedas involucrarte desde ya. Lo del financiamiento, bueno, eso forma parte, yo como la cuestión eh, de trámites y eso no sé mucho, pero sí sé que, digamos, se financia a través, bueno, la UF destina un presupuesto para todos los trabajos comunales universitarios, pero además, digamos, el programa Kioscos, como trabaja otro tipo de proyectos aparte del TCU, que en realidad es solo uno, y lo demás son proyectos, entonces estos se financian a través de la Vicerrectoría de Acción Social y presupuestos que hay para acción social directamente y proyectos académicos, digamos, que normalmente hace la U. Em, ¿Cuál era la otra pregunta? Ah, ok, bueno, no sé. Bueno, sí, digamos, si vos no tenés todavía los requisitos para el TCU y te interesa acercarte, podés ir a kioscos y ahí podemos ver cómo podés vincularte, ¿verdad? Eso existe, esa posibilidad, ya sea desde un curso, desde el trabajo final. Aquí hay profesores que también hemos articulado, digamos, desde los cursos, con María José, con Dairon, ¿verdad? Entonces también desde los trabajos finales de investigación. Y sí hay presupuesto para cubrir gastos estudiantiles, pero también por eso es importante que luchemos por el FES, porque cada vez hay menos presupuesto para la acción social. Entonces hemos tenido que vivir algo que no nos imaginábamos, que es que ahora el estudiantado tiene que pagarse algunos gastos, ¿verdad? Y eso es muy triste. Antes podíamos cubrir absolutamente todo, ahora hemos tenido que lamentablemente decirles, no, se tiene que pagar la mitad del hospedaje, ¿verdad? Entonces por ahí nada más la cuñita de que por eso tenemos que estar siempre defendiendo el presupuesto de la educación pública, ¿verdad? Y decir también que el proyecto de caja de herramientas y el observatorio, creo que va más con las caja de herramientas, ofrece constantemente cursos cortos. Entonces, anuncio publicitario, pueden seguir las redes, el Instagram, y ahí constantemente se está subiendo la información, por si les interesa también acercarse a estos temas. Ah, bueno, sí, tenemos Facebook que se llama Kioscos Socioambientales, tenemos Instagram, tenemos canal de YouTube y la página web ahorita la volvemos a anunciar. Y las preguntas. Bueno, sí, los cursos son de acceso libre, gratuito, no tienen que pagar estos cursos cortos que da la caja de herramientas de kioscos. Sobre el papel de la educación popular en la educación, digamos, como académica, ¿verdad? Algo así era la pregunta. Yo creo que principalmente algo que rompe con la formación académica es esta idea de colocar el conocimiento técnico y académico por encima de los saberes y conocimientos situados y locales. Y más bien pensar cómo esta formación académica puede funcionar y servir en ese diálogo con el conocimiento local para que sirva de algo, ¿verdad? Entonces, más bien es como yo siento la posibilidad de establecer diálogos, porque a veces desde la academia nos volvemos muy técnicos y a la hora ya de hablar, no sé si les ha pasado incluso con sus familias, ya nadie les entiende, ¿verdad? ¿Cómo hacemos para recordar esa humanidad, ¿verdad? Ese humanismo que nos caracteriza como universidad. Y sobre el papel, bueno, digamos, como la conservación, protección del medio ambiente en la democracia, me recordó que nuestra constitución política dice que toda persona tiene derecho a un medio ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Qué bonito que eso está en el papel, pero eso en la realidad no se cumple. O sea, nadie, aquí incluso ni ustedes lo están, digamos, viviendo. O sea, ya San José quedó clarísimo que es de las ciudades más contaminadas de América Latina, ¿verdad? En las comunidades en Cartago la gente está tomando agua con clorotalonil y eventualmente eso les va a desarrollar cáncer. Hace poco estuvimos tomando agua con sileno aquí en la zona de Guadalupe, Montes de Oca. Entonces, la exigencia de un medio ambiente sano debería ser parte de esa garantía en una sociedad democrática, ¿verdad? Yo le agregaría a la pregunta de educación popular, ¿verdad? ¿De qué nos sirve un conocimiento que está encerrado, ¿verdad? Como en lo académico. Yo creo que si algo nos enseña, bueno, la educación popular, la construcción colectiva de saberes, es que el aprendizaje es un proceso vivo, ¿verdad? Y de eso se trata. Y yo, bueno, yo lo dije, y bueno, para eso también está Jime y Migue, pero bueno, yo en algún momento también fui asistente y
a mí hasta me hizo pensar, bueno, una cosa es educarse y otra cosa es formarse, ¿verdad? Y entender eso como un proceso vivo, dialéctico, dinámico, y una fórmula o piensa, proyecta, planifica, pero la realidad te devuelve otra cosa. Tener esa flexibilidad es importante y volver a eso, ¿verdad? Como lamentablemente, y no solo en la universidad, cada vez nuestras cajas de resonancia son más cerradas y nos acostumbramos a discutir y a conversar entre personas convencidas de los mismos supuestos, ¿verdad? Y si algo enseña la educación popular también, y bueno, la construcción colectiva de saberes y todas estas metodologías, es también a dialogar, por lo menos desde los mínimos comunes, ¿verdad? Que es algo que cada vez está un poquito más en tensión, y eso es muy, muy importante, y también en la misma universidad. Para añadir justamente a lo de educación popular, también es romper este paradigma que, bueno, Majo lo mencionó hace un rato, de educador y educando, ¿verdad? Yo, persona, en mi burbuja académica, vengo a enseñarles desde el ego, desde arriba, y yo no puedo aprender nada de ustedes, cuando la educación, justo como le dijo Majo, es un proceso vivo, va de los dos lados y bueno, es justo bien importante cuando se trabaja con infancias y adolescencias, no subestimar su capacidad de entendimiento, su creatividad y sus saberes también. Para finalizar, quería dar dos ejemplos. El primero es sobre la educación popular y es esta visión que venimos rescatando todas las personas aquí presentes de qué entendemos por educación y los saberes. Actualmente un tema que está en conflicto y que es otra vez invisibilizado como muchos es el tema de los territorios indígenas, que no soy experto, estoy apenas adentrándome en el asunto desde mi experiencia aquí en Kioscos, pero que por ejemplo existe, no sé si conocen esto de los pagos ambientales por proteger territorios, pues bueno, ahora hay otros mecanismos de la ONU, de la ONU y del Banco Mundial principalmente, que le dicen a los territorios, bueno, firmen esto, les vamos a pagar por conservación y bueno, luego ustedes no toquen esto porque ustedes no saben y lo que tenemos que hacer es solamente mantenerlos intactos. Pero bueno, le vamos a decir esto a personas que han vivido ancestralmente en estos territorios y que no los han dañado como nosotros los hemos dañado. Entonces, ¿por qué ahora nosotros tenemos que venir y nos tienen que decir qué hacer con los territorios? Bueno, a nosotros no, pero a las personas indígenas tienen que decirles cómo administrar, bueno, esa palabra muy fea, pero bueno, cómo tratar sus tierras, cómo vincularse con la naturaleza, de la que nosotros estamos muy desvinculados y desvinculadas, ¿verdad? Y lo de la democratización del medio ambiente, bueno, ya lo decía José, pero yo creo que decimos democracia para quién, bueno, estos proyectos de desarrollo, entre comillas, que dejan de lado a las comunidades locales y entonces esta democracia y desarrollo es para quién, ¿verdad? Porque quienes están en estos hoteles sin tratar de creer que no es una realidad y que el turismo es un ingreso muy importante para el país, pero el problema está en cómo se trata a las personas locales desde esta visión de despojo. Gracias. No sé si hay alguna otra pregunta, algún otro comentario que quisieran hacerle a las compañeras, a los compañeros. ¿No? Bueno, pues por mi parte, por parte de la sección de Sociología, de la Cátedra Macaya, de la Escuela de Estudios Generales, agradecerles muchísimo su participación, su tiempo para venir a acompañarnos en esta mañana, para traernos estas preguntas y estas reflexiones con relación, bueno, y el conocimiento no solamente del trabajo que hace el programa, sino estas preguntas sobre el rol de la educación popular, el rol de la acción social en las comunidades y dejarnos también algunas preguntas que tienen que ver no solamente con estas otras formas, digamos, de generar conocimiento, de intercambiar conocimiento, de realimentar conocimiento, sino también, y vinculándolo con la acción social, no solamente pensar en qué es educación, ¿verdad? Como decía Jimena antes,
sino también para qué, ¿verdad? ¿Qué es lo que queremos hacer con el conocimiento? Y la acción social lo que nos propone es que ese conocimiento que estamos generando, ese conocimiento académico, ese conocimiento que estamos generando desde la educación popular, ese conocimiento que están generando las comunidades, pues poder articularlo y generar transformación, ¿verdad? Para pensar en una sociedad más democrática, en una sociedad más inclusiva, en una sociedad también más pensada y más articulada desde lo que las feministas también llaman la red de la vida, ¿verdad? Donde podamos hacer uso de los recursos, no desde una lógica extractivista y de enriquecimiento, sino de coexistencia, ¿verdad? Así que muchísimas gracias también a ustedes por su participación aquí y también a las estudiantes, los estudiantes que nos acompañaron hoy, a los profesores y profesoras también de la escuela. Que tengan muy buenos días.